Hace poco pasé por la experiencia de dejar a la mayor de mis 4 hijos en la universidad. Comenzó a estudiar en una universidad que se encuentra a 3 horas de aquí. Tengo amigos que han pasado por esto y me contaron que lloraron todo el camino de regreso a sus casas. Yo fui comprensivo con ellos, pero siempre pensé, qué dramáticos. De seguro, estos tipos solo miran películas trilladas. No obstante, debo admitir que derramé una buena cantidad de lágrimas cuando la dejamos. De camino a casa, mi esposa y yo intentamos consolarnos y animarnos. Al final, nos sentimos un poco mejor, al afirmar que ella estaba lista para esto, que era lo que queríamos para ella, que era el momento correcto, que había vivido 18 años con nosotros bajo nuestras reglas y normas, y que estaba lista para una nueva etapa de la adultez. Y la verdad es que no queremos la alternativa, no queremos que se quede en casa los próximos 5 o 10 años viviendo bajo nuestra tutela y cuidado. Estaba bien que madurara, que abrazara una nueva libertad, que sea independiente, a pesar de lo difícil que es. La realidad es que no nos gustaría que sea de otra forma. Al final de Gálatas 3, Pablo llama a los cristianos a una fe madura, que no se basa en regresar a sus reglas legalistas o rituales, sino en abrazar el evangelio de la libertad. Veamos Gálatas capítulo 3, versos 23 a 25. Dice: pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero, al venir la fe, no estamos ya al cuidado de un tutor. Pablo dice que estábamos vigilados por la ley. Suena como una connotación negativa, suena como algo malo, pero la idea aquí, en este pasaje específico de Gálatas, es más la idea de ser protegido que la de encarcelado. Pablo está diciendo que antes de que Jesús viniera, todas estas reglas, todas estas leyes nos estaban cuidando, nos estaban protegiendo, nos estaban preparando para Jesús y las buenas noticias del Evangelio. Sin embargo, ahora ya no había necesidad de que los cristianos vivieran bajo la tutela de la ley. El Evangelio prometía todo lo que necesitaban para crecer en su fe. Así que ya no es necesario que sigan en esclavitud por la ley. Primero, Pablo enseña que el Evangelio de la libertad les da la promesa de adopción. Pablo explica al final del capítulo 3, y esto nos llevará al capítulo 4. Él dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. Entonces él dice: en Cristo todos fuimos adoptados a la libertad, que nos permite vivir juntos como herederos plenos de Dios. Y unirse a la familia de Dios significa que existe esta promesa de eterna abundancia. Eso es lo que significa ser un heredero. El Evangelio no es solo un camino para mejorar tu vida ahora mismo. Aún más importante, es una manera de vivir para siempre. Fuimos adoptados en la familia de Dios y recibiremos la herencia de la vida eterna y la verdadera intimidad con Dios como sus hijos. Así, nuestra identidad como hijos de Dios es entonces el trampolín. Es la base de esta vida que Dios ha diseñado para que vivamos. Muy bien, vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, Pablo explica cómo Dios nos ha adoptado como suyos. Miren el verso 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La palabra redimir simplemente significa liberarnos pagando un precio. En aquellos días, en cualquier ciudad romana, un esclavo podía ser comprado. Pablo usa este lenguaje para decir que Jesús nos compró. Él pagó por nosotros para que pudiéramos ser libres. Así que somos libres de la ley, pero se pone aún mejor, porque ahora somos libres para conocer a Dios como Padre. Mira el verso 6. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también
eres heredero de Dios por medio de Cristo. Fue una lucha para los creyentes aceptar esto. Les costó mucho pensar que estaba bien tener el tipo de libertad del que hablaba Pablo. Fue difícil para ellos cambiar la forma en que pensaban en Dios. Tenían una cierta mentalidad cuando se trataba de Dios, y sería difícil para ellos cambiar de pensar en Dios como Señor a pensar en Dios como Padre. Pero Pablo redobla la intensidad de esta idea cuando se usa la palabra Abba. Abba es una palabra aramea y comunica una profundidad de intimidad, y Pablo sabe cuánta libertad trae cuando podemos entender esto. Cuando finalmente entendemos que Dios no es el Señor de los esclavos, sino que es el Padre amoroso, y así es como quiere que nos relacionemos con Él. Pablo continúa en el capítulo 4 y vuelve a lo que ha sido un tema frecuente a lo largo del libro de Gálatas. Le entristece que hayan retrocedido a su enfoque legalista, así que les pregunta en el verso 9, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? Dice en el verso 10, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Dice, me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. ¿Por qué harían esto? ¿Cierto? ¿Por qué cambiarían la gracia por la ley? ¿Por qué renunciarían a la filiación por servicio? ¿Por qué renunciarían a la libertad y volverían a la prisión de la religión? Y así les habla como exacerbado y padre preocupado. Él está dando a esos cristianos en Galacia el sermón, te enseñé mejor que esto. En el verso 21 del capítulo 4, Pablo escribe, díganme ustedes, que quieren estar sujetos a la ley, ¿no han oído lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Todo esto nos parece un poco inusual, pero esto es lo que Pablo está haciendo. Está tomando una historia conocida y usándola como una forma de ilustrar la diferencia entre la ley y la gracia. Él está contrastando a Abraham y a las 2 madres de sus 2 hijos. Agar era una esclava y Sara era libre. Ismael fue concebido según la carne e Isaac fue concebido milagrosamente. Así que Pablo les está trayendo una historia familiar y señalando que, como Isaac, llegamos a la familia milagrosamente y con poder sobrenatural. Y como Isaac, éramos parte del plan de Dios. Y como Isaac, fuimos traídos como hijos e hijas, no nacidos de un esclavo o en la esclavitud. Miren el verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también sucede ahora. Verso 30. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará como el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto es lo que Pablo está haciendo. Él está usando, y esto es muy importante, una historia fundamental para el judaísmo como una forma de refutar a los judaizantes. Usa su propia historia contra ellos para señalar que somos libres de la ley y somos hijos de la promesa. La esclavitud de la ley y la antigua naturaleza está representada por Agar, y la libertad y la gracia y el evangelio están representados por Sara. Ser herederos de Dios es el cumplimiento de la promesa del evangelio. Entonces, ¿por qué viviríamos con la identidad de un esclavo o un sirviente cuando podemos vivir con la identidad de hijos e hijas? Hace poco estuve investigando el campo de estudio que se llama determinismo nominativo. Esta es la idea de que nuestros nombres determinan el resultado de nuestras vidas. Entonces el determinismo nominativo significa literalmente resultado generado por el nombre. Hay un profesor de la Universidad de Nueva York llamado Adam Alter, habla de cómo los nombres tienen el poder de dar forma a la vida y el destino de una persona. Él dice que los investigadores han demostrado que nuestros nombres se arraigan profundamente en nuestros mundos mentales y nos atraen magnéticamente hacia el concepto que nuestros nombres se encarnan. Nuestros nombres, incluso si están en un nivel subconsciente, al menos hasta cierto punto, tienen el poder de atraernos hacia los conceptos que encarnan. No sé si eso es verdad, pero sé que esto es verdad. El Evangelio de la Gracia nos liberó de nuestros viejos nombres, de nuestra antigua identidad y nos dio una nueva identidad. Somos hijos e hijas que Jesús hizo libres. Él nos ha dado su nombre y es hora de que comencemos a vivir así.